Hoy vamos a aprender a determinar cómo interpretar la f calculada, la f tabulada y el valor p de probabilidad para poder rechazar o no la hipótesis nula en un análisis de varianza. El análisis de varianza básicamente nos sirve para poder identificar si existe o no diferencia estadística significativa entre los tratamientos, de tal forma que nosotros planteamos desde un inicio dos hipótesis, las cuales tenemos que aceptar una y rechazar la otra. Sabemos muy bien que las hipótesis que nosotros planteamos es, por un lado, la hipótesis nula y por el otro, la hipótesis alternativa. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, este ejercicio en particular, nosotros hacemos el análisis de varianza, por ejemplo, en Minitab o en Excel, en cualquiera de los dos, y vamos a obtener este resultado que tenemos en la parte de acá. Nosotros acá tenemos algo que se llama la f calculada, que es la que nosotros vamos a obtener al momento de realizar el análisis de varianza, y la f tabulada, que es un valor que nosotros encontramos en una tabla, y en función de ello nosotros podemos determinar si existe o no diferencia significativa entre tratamientos o entre bloques, en este caso cuando estamos trabajando con un análisis de varianza de un diseño de bloques completamente al azar. La regla de decisión cuando estamos trabajando con la f calculadas y la f tabuladas es que si la f calculada es mayor que la f tabulada, nosotros vamos a indicar entonces de que existe diferencia estadística significativa en el origen de las variaciones que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, si nosotros tenemos una f calculada en este ejercicio de 15.30 y encontramos una f tabulada de 3.86, nosotros vamos a decir que sí existe diferencia estadística significativa en el origen de las variaciones, que en este caso la estamos denominando como tratamientos. Entonces significa que hay uno o más tratamientos que tiene diferencia estadística significativa con respecto a los demás. Segundo, vamos a evaluar el origen de las variaciones de los bloques. Acá volvemos a hacer la comparación entre la f calculada y la f tabulada. En este caso tenemos una f calculada de 3.25 y una f tabulada de 3.86. Cuando la f calculada es menor que la f tabulada, vamos a decir que no existe diferencia estadística significativa y la vamos a colocar de este otro color solo para referenciar de que no existe diferencia estadística significativa. Por lo tanto, acá no existe la diferencia significativa entre bloques y podemos decir que las variaciones de la investigación provienen de los tratamientos y lógicamente del error experimental que también es asociado a ese tipo de situaciones. ¿Cómo podemos determinar la f tabulada? Bueno, si nosotros estamos trabajando con una tabla, nosotros ya sabemos muy bien que para poder trabajar con una tabla tenemos que trabajar con una como esta de acá que tenemos, que es un valor crítico de distribución f. Si es 95% de confianza el que estamos trabajando para análisis de varianza, entonces vamos a trabajar con una distribución, un valor crítico de 0.05 o un valor alfa de 0.05. Ya sabemos muy bien que en los grados de libertad del numerador siempre van a ir los grados de libertad de los tratamientos o de los bloques, y en los grados de libertad del denominador vamos a colocar los grados de libertad de error. Para el ejercicio que nosotros estamos observando en esta parte de acá, vamos a ver que los grados de libertad, por ejemplo, para tratamientos es 3 y los grados de libertad de error es 9. Entonces, si trabajamos en la tabla, grados de libertad del numerador, vamos a tratamientos es 3 y en el caso del denominador es el del error es 9. Hacemos coincidir estas dos filas con columnas y obtenemos 3.863, que en este caso es 3.8625. El otro ya lo tenemos aproximado a 3 dígitos y aquí lo tenemos con mayor cantidad de dígitos. Esa es la forma en la que nosotros podemos identificarla utilizando una tabla y comparándola. Pero en este caso Excel nos está dando de una vez el valor f de la f calculada y el valor crítico, que sería el valor de la f tabulada. Si nosotros estamos trabajando en Minitab, por ejemplo, vamos a regresar con el ejercicio que nosotros tenemos acá. Es el mismo ejercicio que estamos analizando en Excel, solo que acá lo tenemos en Minitab. Vamos a encontrar que en este caso Minitab únicamente nos está dando el valor de la f calculada. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el valor de la f tabulada en este caso, lo que tendríamos que hacer es gráfica,
gráfica de distribución de probabilidad, vamos a trabajar con ver probabilidad y después vamos a colocar acá me aparece una gran cantidad de distribuciones. A mí la que me interesa es la de distribución F, grado de libertad del numerador, que en este caso vamos a hacer un poquito para acá la pantalla, grados de libertad del numerador, que es en el caso de los tratamientos vamos a colocar 3, y grados de libertad de los tratamientos del denominador, que en este caso vamos a colocar grado de libertad de error, que va a ser 9. Básicamente me tendría que dar el mismo 3.86 y fracción, ¿verdad? Aquí está, 3.863, que ese es el valor que nosotros vamos a tener para hacer la comparación. A ver, ¿cómo podemos interpretar esta gráfica de una vez que estamos trabajando en esto de acá? Usualmente nosotros vamos a tener dos zonas en una gráfica y aparece acá una de color blanco, que es la zona de no rechazo de la hipótesis nula, o sea, no hay diferencia estadística significativa, y la otra que tenemos acá de color rojo que se llama la zona de rechazo, en donde sí existe diferencia estadística significativa. Como valor crítico, por eso se llama valor crítico, que es el valor que me va a diferenciar entre la zona de rechazo y la zona de no rechazo de la hipótesis nula. En este caso, cuando nosotros incluimos los valores de grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad de error, vamos a encontrar un valor crítico, que es el umbral o es la frontera que me va a dividir el área de rechazo y el área de no rechazo. En este caso tenemos 3.863. Si nosotros vamos y analizamos cuánto es el valor que nosotros obtuvimos en la parte del análisis de varianza, vamos a encontrar que para este caso es, vamos a ver, 15.30 para los tratamientos. Si nosotros ubicamos ese 15.30 acá en la gráfica, vamos a ver si aquí es 3.86, asumiendo que este valor es 0, que es el origen de la X. Si nosotros nos movemos, más o menos vamos a encontrarlo por acá, o incluso más para acá, pero lo vamos a encontrar, hagamos de cuenta que en esta zona de acá, o sea, 3.86, 15 va a estar mucho más a la derecha y por lo tanto cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Como hipótesis nula vamos a decir de que no existe diferencia significativa en los tratamientos. Y la hipótesis alterna me dice lo contrario, que por lo menos uno o más tratamientos mostrará diferencia estadística significativa. En este caso, nosotros vamos a llegar, si tenemos 15.86 acá, vamos a decir que sí existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos. Perdón, es 15.30. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar el 3.26, nos vamos a colocar en esta parte de acá. El 3.26 más o menos se encuentra en esta zona de acá, ¿sí? Pero cae en el área de no rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, significa que no existe diferencia estadística significativa. Esto es cuando nosotros estamos tomando como punto de referencia la F calculada con la F tabulada o el valor crítico de F. Ahora bien, si nosotros estamos haciendo la regla de decisión para aceptar o rechazar la hipótesis nula y estamos trabajando con el valor de probabilidad P o el P valor, nosotros vamos a encontrar en esta columna de acá estos números que tenemos en la parte de acá. Nosotros sabemos muy bien que estamos trabajando con un valor de probabilidad del 95%. Recuerden de que cuando trabajamos con probabilidades, nosotros vamos a trabajar entre 0, que es la no ocurrencia de un evento, y 1, que es la ocurrencia del evento. Entonces, vamos a decir que la probabilidad de que ocurra el evento, en este caso la confiabilidad con la que va a ocurrir este evento es del 0.95. Entonces, vamos a tener un margen de error de 0.05. Vamos a colocar esto de acá. Un margen de error de 0.05. Lo vamos a colocar acá arriba, 0.05. O sea, en otras palabras, si yo trabajo con el 95% de confianza, quiere decir que yo voy a tolerar
un 5% de error. No más de ese porcentaje de error, porque si me estoy pasando de ese porcentaje del 5%, significa que ya no estoy trabajando con un modelo confiable cuando yo me estoy trazando 95% de confianza. Quitándole las cuestiones de porcentaje, nosotros vamos a obtener un margen de error de 0.05, trabajando de escala en 0 no ocurrencia y 1 ocurrencia del evento. Perfecto. El p-valor, esto lo que tenemos acá, lo que me indica es la probabilidad con la que yo me puedo equivocar al momento de trabajar con tratamientos o con bloques. En este caso, veamos el primero acá. 0.00070361. Esa es la probabilidad con la que yo me voy a equivocar. Sin embargo, vemos que esta probabilidad con la que yo me puedo equivocar no sobrepasa el 0.05, que es el límite máximo que yo tengo permitido. Por lo tanto, vamos a decir que sí existe diferencia estadística entre los tratamientos. Segundo, si yo me paso del 0.05, significa que la probabilidad con la que yo me voy a equivocar es mayor que el máximo de error que yo estoy permitiendo con el 95% de confianza, que es el que me tracé desde un inicio. En este caso, vemos que es 0.073. Esto es muy por arriba del 0.05 que me he trazado desde un inicio. Por lo tanto, vamos a decir que no existe diferencia estadística significativa. Esto es lo que a mí me indica si existe o no diferencia estadística trabajando con el p-valor. En otras palabras, si el valor de probabilidad, vamos a trabajar ahora en Minitab, que es básicamente es lo mismo que nosotros tenemos acá. Si este valor es menor a 0.05, vamos a decir que hay diferencia estadística significativa. O en otras palabras, vamos a decir que la diferencia estadística que existe entre los tratamientos es menor que el error máximo que nosotros estamos permitiendo. Y en la parte de abajo, en el caso de los bloques, si este es mayor que 0.05, el p-valor es mayor a 0.05, nosotros vamos a indicar que entonces no existe diferencia significativa, o por lo menos vamos a decir de que tenemos mayor error del que yo me estoy trazando desde un inicio. Y por lo tanto no podemos asegurar que exista diferencia estadística significativa, sino vamos a decir que no existe diferencia estadística significativa. Regresando al caso de los bloques, acá tenemos 0.074, que es un valor arriba de 0.05, y por lo tanto vamos a decir que no hay diferencia estadística significativa. Esto se aplica, no importa si estamos trabajando con un diseño completamente al azar, si es un diseño de bloque completamente al azar, si es un cuadrado latino, si es un bifactorial combinatorio, si es un arreglo de bloques al azar, si es un arreglo en parcela dividida, si es un arreglo en localidades, etcétera, etcétera. La regla de decisión establece que si el p-valor es 0.05 o menor, vamos a decir que hay diferencia estadística significativa. Pero si estamos hablando de un 0.05 mayor, vamos a decir que no hay diferencia estadística significativa. Entonces, teniendo claras las dos reglas de decisiones, podemos rechazar o no la hipótesis nula, independientemente si estamos utilizando las Fs calculadas versus F tabulada, o si estamos trabajando el p-valor con el p-valor de error que nosotros estemos fijando desde un inicio. Y por lo tanto podemos llegar, si en el caso de que haya diferencia estadística entre tratamientos, tener que hacer una prueba de Tukey, una prueba de Duncan, una prueba de NSK, una prueba de LSD, etcétera, etcétera, etcétera. Espero sus comentarios, sus dudas. Si alguien tiene alguna sugerencia, con mucho gusto lo voy a aceptar. Gracias.